que su modo de actuar es reflejo de manera del ser y sentir de Dios. Por eso el Señor Jesús acoge a los pecadores y come con ellos, porque no quiere que se pierda ninguno, porque hay mucha alegría en el cielo por uno que vuelve a casa. Por eso el Padre le dice al hijo mayor: deberías alegrarte porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Así escuchamos en la parábola. Pero, queridos jóvenes, queridos radioescuchas, me llama la atención cómo comienza este texto. Dice que los publicanos y los pecadores solían acercarse a Jesús a escucharle. Me llama la atención cómo dice solían. Quiere decir que lo hacían con cierta frecuencia. Jesús había captado su atención, eso es lo interesante. Había captado su atención seguramente porque no les hablaría como los escribas o como los fariseos, sino con esa autoridad que da el sentirse acogido y valorado, a pesar de las limitaciones y los pecados que uno pueda tener. Por eso es importante esto. Por eso Jesús captó la atención de los escribas y de los fariseos de ese tiempo, porque se sentían acogidos por parte de Dios, a pesar de las limitaciones y de los pecados que pudieran tener. Jesús, fíjense, queridos hermanos, queridos jóvenes, Jesús se sentaba con ellos y les hablaba de un Dios misericordioso, mientras los fariseos y los escribas murmuraban y criticaban a Jesús. Y precisamente por ellos cuenta Jesús esta parábola, para ver si les toca el corazón y cambian de actitud. Ellos son en la parábola como el hijo mayor, que se enfada con el padre por haber actuado con misericordia con su hijo, el hijo perdido. Muchos de nosotros podemos pensar equivocadamente que nosotros somos los mejores, que otros porque hacemos muchas cosas por Dios, como los escribas y fariseos, que eran unos grandes cumplidores de la ley, pero a ellos les faltaba corazón. Y a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Podemos decir que somos los mejores porque hacemos muchas cosas por Dios, pero realmente tenemos ese corazón de amor. La palabra misericordia, queridos jóvenes, viene del latín miserere cordis y significa aquel que tiene un corazón, cordis, solidario con aquellos que pasan miseria o necesidad, miserere. ¿Y qué mayor miseria que la del pecado? Todos, queridos jóvenes, caben en el corazón del Padre. Todos han de hallar acomodo en el nuestro también. Seguramente el hijo menor aprendió una gran lección por su vida después de haber pasado aquellas penalidades, pero debió aprender una más grande: el sentir el abrazo misericordioso de su padre. Escena maravillosa. Queridos jóvenes, queridos radioescuchas, así es Dios, así siente Dios cuando acudimos a Él con un corazón arrepentido. Por eso, no tengamos miedo de ir a encontrarnos con Él, de sentir ese abrazo misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Así es Dios, así siente Dios. Y después de acoger el amor y la misericordia de Dios, la reacción ¿cuál es? Es una reacción de alegría, de fiesta,
de gozo. Por eso el Padre lo celebra con las mejores ropas y los mejores alimentos. Y la misma alegría hemos de vivir cuando vemos este amor y esta misericordia de Dios en otros hermanos nuestros que también la acogen. Y entonces, queridos jóvenes, comienza una vida nueva. Porque el que es de Cristo es una criatura nueva, como dice San Pablo. Por eso, queridos jóvenes, hoy en día tenemos que acoger con alegría el inmenso amor de Dios y su misericordia. Tengamos una auténtica relación filial con Él, de sus hijos, de un Dios que nos ama, que nos quiere a pesar de nuestras faltas, pero nos pide un gran esfuerzo para vivir según su ley. ¿Y cuál es ese único esfuerzo que nos pide? Pues, queridos jóvenes, es el amor. Y reconozcamos en cada persona a un hermano nuestro, hijo de Dios también, con el que podemos compartir la alegría de su amor y de su perdón. El hombre de Cristo, queridos jóvenes, es necesario que nos reconciliemos con Dios. Hagamos este gesto de pedir perdón a Dios y a los hermanos. Jesús por eso nos dejó este sacramento tan importante, tan misericordioso, el sacramento de la reconciliación. ¿Para qué? Para que lo vivamos con intensidad en estos días de Pascua, en estos días de su resurrección. ¿Para qué? Para que tengamos un corazón nuevo, un corazón resucitado. Por eso, queridos jóvenes, nosotros podemos ser el hijo que muchas veces, cegado por el pecado, nos alejamos por los caminos de la perdición. O podemos también ser el hijo mayor que no tiene entrañas de misericordia, pero lo que de verdad debemos ser es el Padre que perdona y olvida las ofensas. Qué hermosa imagen. Dios nos invita a su fiesta, nos invita a gozar del regalo de su perdón, que es misericordia, y la misericordia es amor. Por eso, querido joven, querido radioescucha, acepta la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Acepta esa invitación a reconocerlo, para que reconozcamos que no vamos a estar en otro lugar mejor que en el que estamos, en la casa del Padre, gozando precisamente de su amor, pero sobre todo gozando de su misericordia. Esa fiesta, queridos jóvenes, que el Padre celebra con su Hijo recuperado, es para nosotros la Eucaristía. Que la vivamos con la misma alegría, ya que celebramos el amor de Dios y su misericordia para con nosotros. Por eso, querido joven, querido radioescucha, querido hermano que me estás escuchando, cada vez que vayamos a celebrar la Eucaristía juntos, vayamos con alegría y vivámosla intensamente, la alegría de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay dos momentos centrales en ella, donde Jesús sale a nuestro encuentro. La liturgia de la palabra, donde Dios mismo es el que nos habla, el que te está hablando a ti, el que me está hablando a mí. Y la liturgia eucarística, donde como asamblea presentamos como fruto de nuestro trabajo ese pan y ese vino, que después por manos del sacerdote, digno e indigno, se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para después dárselos como alimento.
dos momentos centrales donde el Señor Jesús se nos hace presente en la Eucaristía. Y ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo nos tiene que llenar de alegría. Por eso, cuando vayamos a la Eucaristía, vayamos alegres. Preparémonos para el encuentro con el Señor. Y sobre todo, vivamos intensamente ese momento. ¿Para qué? Para que precisamente cuando salgamos de la Eucaristía, salgamos transmitiendo lo que hemos vivido en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que salgamos renovados, que salgamos llevando ese amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque si vamos a encontrarnos con nuestro buen Jesús, tiene que llevarnos a la transformación en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo. Ya basta, queridos hermanos, de vivir en situaciones que muchas veces nos apartan de Dios. Vivir bajo nuestros propios criterios. Es necesario que dejemos actuar a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en cualquier situación que nos encontremos. Es necesario dejar que viva nuestro Señor Jesucristo en nosotros y sobre todo que dejemos actuar ahora el Espíritu Santo que está actuando en nuestras vidas y que próximamente lo vamos a celebrar. Y que desde allí todo lo que hagamos y las decisiones que tomemos sean de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a mi propia voluntad, a mis propios deseos, a mis propias intenciones o muchas veces a mis propios intereses. Porque muchas veces así vivimos. Queremos que el otro viva de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis criterios. ¿Por qué? Porque muchas veces me conviene que sea así aquella persona. Pero queridos hermanos, no estamos dejando actuar al Espíritu Santo, sino que manipulamos a aquella persona. Por eso, esta parábola, como hemos dicho, es de este Padre misericordioso, que nos invita a ti y a mí a que cada uno de nosotros seamos misericordiosos con nosotros mismos, ¿sí? Con nosotros mismos y con los demás. Por eso, queridos hermanos, queridos jóvenes, cada vez que vayamos a la Eucaristía y que nos encontremos con nuestro buen Jesús, ahí, queridos hermanos, tiene que transformar nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, en el caminar de la vida diaria se nos presentan muchas dificultades, muchos problemas. Y por eso es importante para nuestra vida podar aquello que tengamos que podar, que tengamos que quitar, aunque nos duela. El verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe de permanecer en Jesús. Fíjense, el verdadero discípulo tiene que permanecer en Jesús en cuanto a palabra. ¿Por qué? Porque precisamente esa relación es vital entre Jesús y sus discípulos. Jesús muchas veces se presenta de muchas maneras. Una vez, en un pasaje, se presenta Jesús, se presenta como la cepa y los discípulos aparecen como los sarmientos. El labor de su Padre Dios es instrumento de podar. Y las palabras de Jesús, por ello, todo lo que Jesús le decía a los discípulos era un misterio. Pero era un misterio porque en la vida de sus discípulos iba podando, iba limpiando a sus discípulos, de tal manera que el Señor puede decir que ellos están limpios. ¿Y de qué manera iba podando aquello? Por medio de las palabras que Él les decía a sus discípulos. Y hoy
queridos hermanos, querido joven, Dios nos sigue podando nuestra vida por medio de las palabras que escuchamos cuando vamos a la Eucaristía o cuando abrimos nuestra Sagrada Biblia y lo que nos dice la Sagrada Biblia. Por eso, la realidad es que Jesús está en camino de llevar a sus discípulos a una vida nueva. Y por eso insiste siempre en la Sagrada Escritura a sus discípulos: permanezcan conmigo. Por ello, el permanecer es el punto central también hoy en la vida cristiana. Si nosotros, sí, joven, a ti, no permaneces unido a Él, los frutos nunca aparecerán. Más aún, seremos una rama seca. Por eso es bien importante. Una cosa es ir y encontrarte con nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es permanecer con Él, unido a Él. Y si tú permaneces con Él, unido a Él, los frutos precisamente aparecerán. Por eso, hoy más que nunca, querido joven, querido hermano que me estás escuchando, querida hermana, que en nuestros oídos siempre resuene las palabras esperanzadoras y contundente de la proclamación de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús nos dice: yo soy la verdadera vid. La verdadera vid es la que da fruto. Jesús vive y es para todos los creyentes el único autor de la vida. De Él salta la savia y Él es el que nos mantiene unidos a los sarmientos en vista de una misma función. ¿Y cuál es esa función? De dar fruto. Y hoy más que nunca tenemos que dar ese fruto. Por eso, joven, si sientes la llamada de vocación, tienes que dar fruto. Entre los sentimientos de la vid hay una comunión de vida, de tal manera que los sarmientos creen como la misma savia. La gran certeza es que Jesús ha prometido estar con nosotros siempre. Por ello, Él no abandona a nadie, no te abandona a ti, no me abandona a mí, a nadie nos abandona. Él está con nosotros, Él permanece con nosotros. Quisiera compartirles una experiencia en mi ministerio sacerdotal, en alguna de las comunidades parroquiales, de un testimonio que seguramente es una lucha de todos nosotros. Y en una de las comunidades parroquiales en las que yo estaba, una joven pareja nos compartía públicamente la justificación de su entrega a la evangelización en la misión permanente. Su esposo se llama Mauro, y el esposo subrayaba el encuentro con Jesús como algo fundamental en su conversión como matrimonio, pero también el esfuerzo cotidiano por sostener un estilo de vida donde no se comprende que alguien no haga lo que en el pasado hacía, destruyéndose en una vida mundana que era apreciado por tantos amigos, y ahora el giro de su vida había sido de 180 grados, porque su vida es para Dios como persona y como esposos. Para sostener este estilo de vida ha sido clave el permanecer en Cristo. Y repito, el permanecer en Cristo, unido a Él, en la escucha de su palabra,
Son pareja que portan la Biblia, como todos debemos hacerlo, a tiempo y a destiempo, teniéndola como referencia para podar diariamente su vida y quitar aquello que no le agrada al Señor. De tal manera que solo con la luz y fuerza de esta palabra se puede recorrer con valentía y sin temor al que dirán, el camino de una vida cristiana. Esa es la clave. Por eso, hoy, más que nunca, el Papa Francisco necesita y nos está impulsando a que seamos discípulos misioneros. Este es el destino del discípulo misionero. Desde tú, adolescente, joven, anciano, matrimonios, es importante permanecer en Jesús, unido a Él, de tal manera que su savia nos alimente y dejarnos podar por la palabra que permanentemente interpela nuestras vidas. Pero en ocasiones no queremos que la palabra de Dios penetre en nosotros porque muchas veces nos duele aquellas cosas que tenemos que quitarnos, pero tenemos que dejar podar, tenemos que dejarnos interpelar por la palabra de Dios. Por eso, en esta tarde, en este día, acudamos a la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia, no la tengamos ahí de lujo o de recuerdo por mi primera comunión, por mis 15 años, por mi matrimonio, que hoy venden tantas ediciones de la Sagrada Escritura y tan bonitas que las compramos y las compramos tan caras, pero muchas veces, ¿de qué nos sirve? Podemos tener la mejor, pero ¿de qué nos sirve si no las abrimos? Por eso te invito hoy, querido joven. Hoy también hace poco se acaba de publicar una nueva Biblia para jóvenes, exclusivamente para jóvenes. Acudamos hoy, abre tu Biblia a la palabra de Dios, abre los evangelios, de tal manera que el recurso de la lectura orante de la palabra de Dios te ayude a discernir lo que es de Dios y lo que tienes que dejar, lo que tenemos que dejar, aunque nos duela. Ahí está. El discernimiento, lo que es de Dios. Y en el discernimiento nos vamos a dar cuenta aquello que viene de Dios, aquello que proviene de Dios. Y diario se nos manifiestan muchas cosas y de muchas maneras, como el Señor Jesús, por medio de personas, por medio de situaciones, incluso difíciles de la vida, podemos encontrarnos y podemos discernir que son cosas de Dios, que no es cosa del hombre. Recordemos, y a mí quiero siempre recordar esta frase: las cosas de Dios perduran para toda la vida, las cosas del hombre se acaban. Por eso, en esta tarde te invito a que esa palabra de Dios que tienes ahí en tu casa, esa palabra de Dios, esa Biblia que te haya costado lo más caro, que te haya costado, por lo más bonita que hayas comprado, ábrela y descubre qué es lo que te dice el Señor a través de su palabra. Pero no te dé miedo, no te dé miedo a discernir delante de Dios lo que es de Él y lo que tenemos que dejar, aunque nos duelan. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos tocar aquellas cosas que nos duelen en nuestra vida diaria. Queremos pasar desapercibido. Queremos pasar de decir, no, eso no lo toco. Pero recuerda que el Señor Jesús no te deja solo ningún momento. Está contigo para apoyarte y sobre todo
Si es de Dios, querido joven, querido hermano, hermano o hermana que me estás escuchando, déjate tocar por Él, déjate podar tu vida y verás que irá cambiando y cambiará tu vida. Pues, queridos hermanos, estamos en este programa para jóvenes. Querido hermano, hermano Eugenio, si nos pudiera recordar qué medios estamos para que nos puedan escribir, para que nos puedan llamar, los teléfonos aquí en cabina. También pues estamos en televisión y aquí me están escribiendo que nos están viendo por el internet, ahí por medio de televisión. A ver, platíquenos, hermano. Gracias, padre. Pues efectivamente estamos transmitiendo en vivo a través de televisión por internet. Nos pueden encontrar en la página de la Orden Franciscana Seglar, ahí en ofsdemexico.blogspot.mx, y también escucharnos a través de la página de Probofran. Me ha faltado, y la carga de trabajo, padre, nos ha faltado colocar por ahí en la página de Probofran la señal de televisión, para que también ustedes puedan entrar directamente ahí y de alguna forma conectarse. Lo que vamos a invitarles es que quien tenga su cuenta de Facebook comparta a través de su cuenta, para que esto se reproduzca de manera viral y podamos llegar a más gentes. Y bueno, ya platicaré después con el padre de un proyectito por ahí para hacer precisamente la red para jóvenes a través de Facebook, de tal manera que las publicaciones de la página de Probofran y los anuncios que mandemos precisamente de este programa lleguen directamente a tu muro. Tú por lo regular lo haces de manera manual, y lo que vamos a buscar es que automáticamente en el momento que Probofran publique algo en tu muro, se publique y además lo compartas con los amigos de tu grupo. Pero ya el padre en su momento les informará qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para que todos nos convirtamos en promotores del Evangelio, y además también en promotores vocacionales desde nuestra computadora, desde nuestra página de internet. Y bueno, pues como siempre, un gusto, padre, que esté por aquí. Y por acá la hermana Ana Alejandro le manda saludos, que se exprese con mucha emoción. Y pues como siempre, los radioescuchas que se conectan de diferentes partes de América Latina, de la República Mexicana, y pues ahí estamos. Yo la pregunta que tendría que hacerles: ¿ya se viene el preseminario, no, padre? Sí, precisamente ya para el mes de julio vamos a tener nuestro preseminario, el preseminario franciscano aquí en Celaya, Guanajuato. Por ahí en las páginas ya está apareciendo el promocional, ¿verdad? De nuestro preseminario. Les comento a todos aquellos jóvenes que tengan la inquietud vocacional para ser religioso franciscano, tendremos nuestro preseminario del 6 al 13 de julio, comenzando domingo 6 de julio a las 5 de la tarde, culminando el 13 de julio a mediodía. Aquellos jóvenes, esta invitación, ojo, esta invitación es para jóvenes que han terminado ya sus estudios de preparatoria, ¿sí? O aquellos jóvenes que ya han terminado una carrera universitaria o equivalente, para este preseminario, ¿sí? Hemos tenido a lo largo de del año jornadas vocacionales donde han ido jóvenes de secundaria o que inclusive todavía están en primero de preparatoria. En esta ocasión ya el preseminario es precisamente ya para nuestros jóvenes que van a entrar este año a nuestras etapas de formación, a nuestras etapas iniciales. Entonces es solamente aquellos jóvenes que han terminado preparatoria o cualquier carrera universitaria o equivalente. También otro de los requisitos importantes es la edad solamente hasta 30 años de edad, ¿sí? Después de 30 años ya no estamos aceptando, es la edad que ahorita la provincia está estipulando, jóvenes hasta 30 años de edad. Pero claro, tenemos nuestro preseminario del 6 al 13 de julio, ¿sí? Les paso, bueno, está ahí en los teléfonos, aquí en Celaya, donde ustedes nos pueden comunicar, es el 461-614-3994 y 461-614-3936.
que es los teléfonos del seminario. El correo electrónico es probofran@hotmail.com. También nuestra página del blogger, que es www.probofran.blogspot.mx. También tenemos cuenta de Twitter, Franciscano Mich, así nos encuentran. Y son las herramientas que ustedes ahí podemos estar en comunicación y en contacto. Pero sí, ya se nos acerca el preseminario del 6 al 13 de julio. Si ustedes nos conocen o conocen a un joven que tenga inquietud vocacional, pues por favor pásenle los datos, pásenle los números que les he proporcionado y con mucho entusiasmo nos ponemos en contacto con ellos para comunicarnos y que vengan a vivir esta experiencia. Y bueno, pues también compartir algo comercial de la Orden Franciscana Seglar en México. Ah, sí, claro. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en lo que nos llamamos La Casita, que está ahí en el jardín, donde está la bola del agua aquí en Celaya. Quien conoce Celaya, bueno, ahí está la formación permanente, y también es el lugar por si tú eres seglar, es decir, eres un joven de mayor de 18 años, o si eres una persona casada, o eres viudo, o eres una persona de la tercera edad también, es aquí en cualquier edad, pero tú quieres ser franciscano, pero ya estás viviendo un estado de vida seglar, casado por ejemplo, ahí también puedes tú vivir tu franciscanismo. Se lleva una etapa de formación y después de un discernimiento, y si así también lo determina el consejo, ¿verdad? Porque es parte del esquema, pues puedes profesar como franciscano. Y déjame decirte que la Orden Franciscana Seglar ni es un club, ni es una congregación, ni es una cofradía, es una orden. Y la característica que tiene esta orden, o por ser una orden, precisamente es que es una vocación específica. Es decir, el ser franciscano viene de Dios, es Dios el que te llama a ser, no es porque tú hayas querido ser franciscano, sino porque Dios te llama a esa vocación. Y pues es un gran regalo. Si dijera un hermano nuestro también que conoce aquí, Fray, hermano de la provincia, el padre Fray Jerónimo Reséndiz, lo primero a lo que un franciscano debe darle gracias a Dios es por el don de su vocación. Así es. Y eso es lo que damos gracias a Dios, que somos franciscanos, ¿verdad, hermano? Así es, totalmente, totalmente. Por eso, pues continuamos pues con este su programa. Como primero iniciamos o quise iniciar con esta pequeña reflexión en torno a esta parábola del hijo pródigo, y que les comentaba que los estudiosos o los que han reflexionado esto han dicho que mejor se tomara como la del Padre Misericordioso, sabiendo que tenemos un Padre Misericordioso y reconociendo de encontrarnos con el Padre Misericordioso y encontrarnos con Él, hay que trabajar cosas, hay que podar cosas que tenemos en nuestra vida, porque somos humanos, somos frágiles. Por eso, ahora quiero concluir en esto. ¿Cómo? Con esta parábola que he iniciado, luego, ¿cómo o qué hay que trabajar en nuestra vida para decir, queridos jóvenes, queridos hermanos, con ya en el tinte vocacional, Jesús, el Señor Jesús, fíjense, es interesantísimo, es emocionante ver en las páginas del Evangelio, de los evangelistas, que tras el anuncio del reino, porque él anunciaba el reino de Dios, antes o lo primero que hace Jesús es buscar colaboradores. Fíjense qué curioso. Tras el anuncio del reino, lo primero que hace Jesús es buscar colaboradores. Y el Señor, lo interesante es que no escoge profesionales de la religión de ese tiempo, sino a quién escoge el Señor Jesús. Escoge a simples trabajadores. Muchos de ellos eran pescadores, nos dicen los evangelistas, llamados en medio de su tarea de echar
o remendar redes. Por eso, querido joven, queridos jóvenes, Jesús es el que toma la iniciativa y se acerca a la historia de cada uno de los que colaboran con él. Y se hace presente en su realidad de pobreza, de su agobio cotidiano, de sus sufrimientos, de sus alegrías. Por eso, Dios se dirige a todo mundo. A ti que estás casada, a ti que estás trabajando, a ti que eres ama de casa, a ti que eres padre de familia. Dios se hace presente en la historia de cada uno de nosotros, de todos aquellos que colaboramos con Él. Y se hace presente en nuestra realidad, de nuestra vida diaria, de lo cotidiano, de nuestros sufrimientos, de nuestras alegrías. Por eso, la llamada de Dios puede surgir en cualquier momento. En cualquier momento. Cuando escuchamos los relatos del Evangelio, cuando Jesús ubica a sus primeros discípulos, los ubica a la orilla del lago, y donde los hombres estaban entregados en su trabajo. Si vemos, lo curioso también es de que no hay ningún escenario sagrado para la llamada de los primeros discípulos. ¿Cuál es ese escenario? Simplemente el paisaje del lago y el fondo de las duras tareas cotidianas. Ningún escenario místico, Muchas veces queremos nosotros que el Señor se nos revele de manera extraordinaria, y no. El Señor Jesús, vemos cómo a sus discípulos se les presenta en lo ordinario, en lo cotidiano de nuestra vida. Ahí en el trabajo que estás, ahí en la oficina que te encuentres, ahí en el lugar de estudio, ahí en lo mínimo que te toca que hacer día a día, ahí Dios te llama, a la vocación que sea, no solamente a una vocación específica, a la vocación que sea, ahí te está llamando. Y la llamada de Dios llega en nuestro entorno corriente, en el puesto de trabajo, de las tareas diarias. Ahí les elige, ahí nos elige, seguramente con muchas de nuestras debilidades, pero también con muchas de nuestras capacidades, por humildes que tengamos. Estas palabras sí quiero dirigirles a ustedes, jóvenes, a ti en especial, joven que me escuchas. Afortunadamente, joven, el Señor no elige a los preparados, sino que prepara a los que Él elige. Jesús es el que llama. Fíjense, no actúa el Señor Jesús como los demás rabinos de su tiempo, los cuales eran elegidos por sus discípulos. Un rabino tenía que elegir a sus discípulos. Y el Señor Jesús es diferente. El Señor Jesús es Él quien los elige, les llama y les propone seguirle. Fíjense, les propone seguirle. No los obliga. Ahí está la libertad, como el Señor Jesús nos respeta la libertad. Un seguimiento a la manera del Antiguo Testamento, porque al hablar del Antiguo Testamento es donde seguir a Yahvé es contrapuesto a seguir a los dioses. Por ello, la condición de Jesús para el discípulo es seguir solamente a Él. Por eso, si a ti o tú quieres seguir a Jesús, sigue solamente a Él.
¿En cuántas ocasiones enseñó a los discípulos que no se puede servir a dos amos? Por ello, la propuesta de entrar por la puerta ancha o por la puerta angosta. Condiciones que el discípulo debe discernir antes de decirle sí al Señor, ya que en el seguimiento del Señor no puede ni debe vivir la vocación con ambigüedades. Querido joven, sí, a ti que me escuchas, se sigue ciegamente solo a Dios. En algunas ocasiones, cuando hablamos de vocación o elección de Jesús, pensamos en la vida, en la vocación sacerdotal, en la vocación religiosa, en la vocación consagrada. Pero no se reduce a esta elección, sino que la propuesta que el Señor Jesús va dirigida hoy a todos los bautizados. Por ello la referencia a todos los hombres y mujeres sin excepción. Queridos jóvenes, queridos radioescuchas, Jesús se ha hecho presente en tu vida, se ha hecho presente en nuestra historia, en nuestra realidad, como elegidos por Él. Y seguramente la respuesta será la misma como la de estos primeros discípulos, la de Simón, la de Santiago, la de Juan. Por eso, queridos jóvenes, esta frase también la he remarcado mucho. Ustedes, jóvenes, son el presente y el futuro de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Y por eso, hoy más que nunca, se necesita y necesita nuestra amada iglesia jóvenes, sí, pero jóvenes que vivan con entusiasmo, que vivan con alegría, pero sobre todo con mucha pasión, para construir el reino de Dios. Porque cuando uno vive momento a momento su vocación, la vocación que sea, la vocación que tú te encuentres, si la vives con entusiasmo, si la vives con alegría, pero si la vives sobre todo con pasión, vas a darte y vas a dejar huella en lo que hagas. Y vas a dejar de ser o llevar una vida mediocre. ¿Por qué? Porque te vas a entregar totalmente a tu servicio o a aquello en lo que tú hagas. Por eso, esto es lo que nos pide el Señor Jesús. A los elegidos y a todos, a echar las redes hacia donde el Señor Jesús nos diga. Porque a todos nos ha hecho pescadores de hombres. Echarlas mar adentro. No solamente en la orillita, en lo más fácil, en lo cómodo. No. Mar adentro. Por ello, hoy, tú, yo, hay que asumir el reto de la palabra de Dios. Cuando nos dice, esfuércense en consolidar su vocación y elección. Si no lo hacen así, si lo hacen así, no fracasarán. Así nos dice el Señor Jesús. Y asumamos ese reto. Hay que esforzarnos en consolidar nuestra vocación, en la vocación que nos encontremos. Si lo hacemos así, no fracasaremos. Y termino con esta frase, que a pesar de la tormenta, Jesús es capaz de serenar las aguas e incluso caminar en ellas. Nuestra fe, sí, nuestra fe está solo en el Señor. Por eso, ánimo, ánimo, ánimo jóvenes, ánimo hermanos, hermanas, que a pesar de lo que vivamos,
A pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas que estábamos viviendo, el Señor Jesús es capaz de serenar esas aguas y que incluso nosotros caminemos con ellas. Pero lo importante es nuestra fe, que nuestra fe esté solo en el Señor Jesús. Y desde allí va a cambiar. Desde allí nuestra vida va a ser diferente. Desde allí podemos ser diferentes personas. Podemos ser esa iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Por eso, queridos hermanos, vivamos con intensidad nuestra vocación. Recordemos que Dios es misericordioso, que hay que podar nuestra vida y que hay que decirle sí al Señor en la vocación que Dios nos ha elegido. Por eso, querido joven, si tienes la vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, te esperamos. La provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán tiene su próximo preseminario el mes de julio. Para que anoten todos aquellos jóvenes, del 6 al 13 de julio, nuestro preseminario franciscano, ¿sí? Del domingo 6 de julio, comenzando a las 5 de la tarde y culminando el 13 de julio a mediodía. Ven, vive esta experiencia que Dios te está invitando. ¿Para qué? Para que vivas, disciernas tu vocación y le digas sí al Señor. Pues, queridos hermanos, se va rápido el tiempo. Gracias a todos nuestros hermanos que se han estado comunicando con nosotros por los diferentes medios de comunicación, tanto las páginas de internet como el Face. A todos, gracias. Gracias por estar escuchándonos y sobre todo por las palabras que manifiestan de aliento para que este programa continúe. Este programa es especialmente pensado para todos nuestros jóvenes, pero de verdad, gracias por todas sus palabras de ánimo, de felicitación. Son bastantes, pero sí es sorprendente el número de personas que nos están escuchando cada 8 días y que están al pendiente de nosotros. Gracias a todos por escucharnos y sobre todo ustedes también ayúdenos a ser promotores vocacionales. Todos necesitamos de todos y ustedes, si saben de jóvenes que tienen inquietud vocacional hacia la vida religiosa, hacia la vida sacerdotal, hacia la vida religiosa franciscana, pues díganle que aquí están estos medios donde contactarnos, donde ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto estaremos dándole seguimiento a estas vocaciones, a estos jóvenes. Por eso, pero es bien importante el núcleo de la familia. Por eso cualquier cosa, aquí estamos a su disposición y sobre todo que estamos trabajando por nuestros jóvenes que, como les he dicho, son el presente y el futuro de nuestra iglesia. Son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Por eso hay que apostar por los jóvenes, hay que trabajar por ellos y sobre todo no hay que dejarlos solos, hay que estar con ellos. Por eso, joven, no te sientas solo. Dios está contigo y toda la iglesia, los sacerdotes, nuestros hermanos, todos oramos por todos. No nos debemos de sentir solos, porque Dios está en medio de nosotros. Y hay tanta gente que ora por todos nosotros, nuestras hermanas religiosas que oran por nosotros, nuestros hermanos seglares que oran por nosotros, tanta gente que precisamente ora en cada momento por cada uno de nosotros. Por eso, querido joven, no te sientas solo. Hoy es una realidad que muchos de nuestros jóvenes viven situaciones difíciles, pero viven situaciones precisamente de soledad, y que yo les digo el día de hoy, no te sientas solo. Dios está contigo y nosotros contigo también estamos a través de la oración. Pues, queridos hermanos,
Muchísimas gracias por habernos escuchado. Este es su programa para jóvenes. Les deseo de veras que se llenen del Espíritu Santo, que nos preparemos nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo, que próximamente celebraremos con la fiesta de Pentecostés, pero que sobre todo dispongamos nuestro corazón para que Él habite en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares, de veras que donde estemos. Pues termino este programa como terminamos siempre, con la bendición de nuestro seráfico Padre San Francisco. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su misericordia y les conceda la paz. Amén. Y a todos nosotros nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien. Te invito a escuchar y participar todos los martes de la 1 a 2 de la tarde en nuestro programa para jóvenes.